Vamos a leer aquí en Mateo capítulo 16, del versículo 17 al 19. Versículo 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Entonces le respondió Jesús, ¿verdad? Él está hablando con Pedro, Simón Pedro, quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les había preguntado que qué decían los hombres acerca de quién era él. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esa respuesta Jesús contestó así, ¿verdad? Versículo 17. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos, espero que después de meditar y reflexionar en estos versículos se han malinterpretado y se han mal usado mucho en la iglesia, pero espero esta mañana que el Señor nos ayude a comprender mejor lo que Jesús estaba diciendo aquí a sus discípulos. Hermanos, la iglesia es el instrumento de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es el instrumento de Dios en la tierra, en el mundo. La iglesia es el instrumento de Dios en el mundo. Acuérdense, hemos visto la misión de Dios y hemos visto el mundo de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios para cumplir la misión de Dios en el mundo de Dios. La iglesia es el instrumento de Dios en la tierra, en el mundo. Y hermanos, Dios tiene una pasión por su iglesia. De hecho, yo me atrevo a decir que difícilmente alguien que no está en la iglesia pueda llegar a ser salvo. No porque estar en la iglesia sea condición para la salvación, pero es que si alguien que está en Cristo y que ama a Cristo, ha de amar a la iglesia y ha de estar en la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo, es la esposa del Cordero. La iglesia es lo más amado por Dios en la tierra. Dios ama a su iglesia y Dios tiene una pasión por su iglesia. Cristo dio su vida por ella. Pero el plan de Dios, hermanos, nunca ha sido tener una iglesia, dijéramos, universal, visible, denominacional, ¿verdad? Ese no ha sido el plan de Dios. Por eso cuando a veces las personas dicen, que hubiera una iglesia, una sola iglesia sería, tuviéramos más poder. Pero ese no ha sido el plan de Dios. Una iglesia denominacional, mundial, ¿verdad? Apostólica, romana, etcétera. Ese no ha sido nunca el plan de Dios. El plan de Dios es que iglesias locales sean fuertes y que esas iglesias locales tengan un enfoque no solamente local, pero también global. Ese es el deseo de Dios. La pasión de Dios por la iglesia es que la iglesia sea lo que Él quiso que fuera. Porque a menos que la iglesia sea lo que Él quiere que sea, amados hermanos, la iglesia no podrá hacer lo que Él le ha mandado a hacer a la iglesia. La mayoría de iglesias locales han sido seducidas hoy día, hermanos, para tener una mentalidad solamente local, ¿verdad? Ensimismada en sí mismo, valga la redundancia. Pero la iglesia tiene una tarea mundial, una tarea global. La iglesia local, la iglesia visible, ¿verdad? Porque entendemos que
cada creyente en todo el mundo, independientemente de su nacionalidad, de su lengua, de dónde se encuentre, forma parte de esa iglesia universal, pero Dios quiere que estemos cada uno en una iglesia local, en una iglesia visible, en una iglesia organizada. Pero las iglesias locales han sido seducidas para, hermanos, meterse en sí mismas, ¿verdad? Y pensar solo en sí mismas, y se han olvidado de la misión global que el Señor nos ha dado. Robert Saucy, el doctor Robert Saucy dice lo siguiente: la misión de la iglesia, dice, es glorificar a Dios por medio de vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo, de forma que sea un medio para que los hombres tengan la oportunidad real de alcanzar una relación de salvación con Dios y ser útil en las manos de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos muestra, por ejemplo, a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Que hemos estado estudiando los miércoles. Usted puede dividir el libro de los Hechos en 3 partes. La primera parte nos habla de la iglesia en Jerusalén, impactando Jerusalén, desde el capítulo 2, ¿verdad?, hasta el capítulo 7, al final del capítulo 7. De hecho, Jesús les dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y del capítulo 2 hasta el final describe cómo esas palabras y ese mandato de Jesús se llevó a cabo, cómo Dios a través de la iglesia llevó a cabo ese mandato que Jesús le dio a sus discípulos. De hecho, capítulo 2 comienza, versículo 1, diciendo que estaban todos reunidos. ¿Y qué pasó allá el día de Pentecostés? El Espíritu Santo, dice, vino sobre ellos, ¿verdad? Y hablaban diferentes lenguas. Y a partir de ahí, hermanos, bueno, Pedro da un sermón y muchos, miles se convierten, y la iglesia en Jerusalén llegó a ser una mega iglesia prácticamente. Y vemos del capítulo 2 al capítulo 7 cómo esa iglesia impactó Jerusalén. Pero ellos estaban muy cómodos ahí en Jerusalén. Entonces el capítulo 8, el versículo 1 comienza diciendo que hubo una gran persecución sobre la iglesia, ¿verdad? Pablo fue, Saulo de Tarso fue el instrumento para perseguir a la iglesia. Hechos 8:1. Y dice que entonces los hermanos fueron esparcidos, dice, por todos los lugares vecinos, y llegaron a toda Judea, y fueron a toda Samaria, predicando el evangelio y dándole cumplimiento al mandato de Cristo. Y así llegamos hasta el capítulo 12. Y en el capítulo 13, en el versículo 1, dice que la iglesia, los líderes de la iglesia en Antioquía estaban reunidos orando y ayunando, y el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. De tal manera que del 13 hasta el final nos describe cómo Pablo, Bernabé y los equipos misionales que vinieron después, cómo ellos llevaron la palabra del Señor hasta lo último de la tierra, y a Roma, y mucho más allá de España, y mucho más allá de Roma, y llevaron la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Y Dios llevó a cabo todo eso, hermanos, a través de la iglesia, con distintas circunstancias. Al principio derramó su Espíritu, después les permitió una persecución de la iglesia. Y luego vemos a una iglesia fuerte, a una iglesia local desarrollada, que es lo que vamos a estar hablando esta mañana. La iglesia en Antioquía, un liderazgo con visión, un equipo ahí pastoral fuerte, unido. Y vemos a la iglesia enviando a esos equipos misionales hasta lo último de la tierra. Y de eso se trata el libro de los Hechos. Amén, hermano. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, queremos ver 3 cosas acerca de la iglesia y de Dios. Número 1,
La iglesia, hermanos, es una comunidad, pudiéramos decir, una comunidad empoderada. Como dice ahí la pantalla, la iglesia es una comunidad, es un grupo de personas, ¿verdad?, empoderada. O sea, que se le ha dado poder. Es una comunidad que ha sido autorizada, empoderada y ha sido autorizada. A veces, ¿verdad?, decimos, o las personas dicen, no, yo no puedo hacer eso porque nadie me lo ha autorizado a hacer, no me han dado permiso para hacer eso. No, yo no puedo hacer eso porque yo no tengo autorización, no tengo autoridad para hacer eso y tomar esas decisiones. A veces hablamos así. Entonces, pero la iglesia, hermanos, es una comunidad, ¿verdad? Es una comunidad que ha sido empoderada, que Dios le ha dado poder, le ha dado autoridad. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. En el versículo 18 dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia tiene autoridad y tiene poder. La iglesia tiene poder y tiene autoridad. Jesús le dice a Pedro, como representante de la iglesia, a ti te daré, le dice, las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra va a ser atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra va a ser desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene autoridad, tiene poder. Solo que Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para eso van a recibir poder. En Mateo 28, ¿verdad?, en esos versículos conocidísimos, cuando Jesús comisiona después de resucitar, y comisiona a sus discípulos en lo que llamamos la gran comisión, lo primero que Jesús les dice cuando se acerca a ellos, dice que les habla, Mateo 28, 18, dice que se acerca a ellos y les dice estas palabras a sus discípulos. Les dice, toda potestad, les dice, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué podemos ir hasta lo último de la tierra? ¿Por qué podemos ir y pensar si nosotros estamos aquí en Santa Ana, ¿verdad?, en el pulgarcito de América, y un país tan arruinado, tan destruido, con tantos problemas, el país más violento del mundo, quizás ya tenemos ese título, hermano, con una crisis generalizada en todos los aspectos de nuestra sociedad. ¿Y por qué la iglesia puede pensar, a pesar de todas esas cosas, puede pensar de que pueden llevar a cabo esa inmensa tarea, ese inmenso trabajo que el Señor le ha encomendado a la iglesia? ¿Cómo esos 12 discípulos pescadores? Ahí estaba Mateo el publicano y gente sencilla, sin muchos estudios y sin muchas capacidades quizás. ¿Y por qué ellos podían pensar que eso lo podían llevar a cabo? Porque el Señor nos ha dado autoridad y nos ha dado poder para hacerlo. La iglesia ha sido empoderada para eso. Claro, cuando la iglesia se enfoca en otras cosas, pierde su poder, pierde su autoridad. Y por eso estamos como estamos también en nuestro país, porque la iglesia en El Salvador ha perdido la visión, ha perdido entonces el poder, ha perdido la autoridad. Porque hemos pensado que el poder del Espíritu Santo es para hacer relajos y hacer vigilias y hacer bulla y molestar a los vecinos y molestar a la gente con esas cosas. Pero el poder que el Señor le ha dado a la iglesia es para ser discípulos, para hacer la gran comisión. Amén, hermano.
Él nos ha dado la fuerza, el poder, la autoridad para eso. Cuando dice aquí que las puertas del Hades, hermanos, las puertas del Hades, ¿a qué se refiere las puertas del Hades? Las puertas del Hades se refiere a la muerte, la muerte. Porque el Hades, ¿verdad? El Hades es el lugar de los muertos, donde ya los espíritus de los incrédulos ya muertos, hermanos, están sufriendo ya. El Hades es el lugar de los muertos que mueren incrédulos, sin conocer a Cristo. El Hades es el lugar de castigo para ellos. Y las puertas del Hades es la muerte, porque uno tiene que morir para poder entrar ahí, ¿verdad? Entonces las puertas del Hades es la muerte. Y lo que Jesús está diciendo es: la muerte no tendrá capacidad. La muerte no va a detener a la iglesia. Eso es lo que Jesús está diciendo, que la muerte no va a detener a la iglesia. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque la muerte, hermano, es un arma de Satanás. Es la última arma de Satanás. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice que Satanás, por el temor a la muerte, tiene esclavizadas a las personas. Las personas le tienen temor a la muerte. Todos seres humanos somos así. Le tenemos un gran temor a morir. Y como nos van a matar, entonces hacemos cualquier cosa para que no nos maten. Pagamos grandes extorsiones o hacemos cualquier cosa porque tenemos un gran temor a morirnos. Y Satanás usa esa arma para esclavizar a las personas, a este mundo y a muchas cosas, a esclavizarlas al pecado. Pero Jesús dice: la muerte no va a detener a la iglesia. Las puertas del Hades, la muerte no la va a contener. El temor a la muerte no la va a contener. Entonces, porque dijo Jesús: recibiréis poder y van a ser mis marturos, ¿verdad? Es la palabra griega que se traduce en la Reina Valera: seréis mis mártires. Van a ser mis mártires, mis marturos, mis testigos. Eso quiere decir ser testigos. Y como dice el libro de Apocalipsis, estos, dice, le han vencido con la sangre del Cordero y dispusieron sus vidas hasta la muerte. De hecho, ha sido a través de la historia ha ocurrido lo contrario, ¿no es cierto, hermanos? Cuando han habido mártires en la iglesia, cuando Dios ha permitido que Satanás mate a algunos cristianos, algunos misioneros, entonces la obra de Dios se ha potenciado. Cuando el libro de los Hechos nos enseña eso también, antes de comenzar el capítulo 8, cuando se da la persecución, los versículos anteriores, el capítulo 7 nos enseña y nos cuenta de cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue lapidado, fue apedreado. Pablo fue testigo de eso, ¿verdad? Saulo de Tarso fue testigo y consentía en la muerte. Y después de ese martirio, la iglesia fue perseguida. Y eso Dios lo usó para expandir más el evangelio y cumplir su propósito. Y eso es lo que Jesús está diciendo. No está diciendo que vamos a ponernos a pelear con el diablo, ¿verdad? Como muchos entienden esto. Hay que reprender al diablo, hay que pelear con el diablo. No está hablando nada de eso el Señor ahí. Lo que Él está diciendo es, aunque algunos cristianos murieran, aunque algunos fueran martirizados, la iglesia no se va a detener. La iglesia va a seguir adelante en la misión que Dios le ha encomendado en este mundo, a pesar de la muerte. Eso no va a contener a la iglesia, porque Dios le ha delegado esta misión. Ese poder que le ha concedido es con ese propósito exclusivo de llevar a cabo la misión de Dios. El poder del Espíritu Santo nos vivifica, nos capacita para hacer la tarea, aún a pesar de la muerte. Eso es lo que Jesús está diciendo, número 1. Número 2, la iglesia, hermanos, es una comunidad habilitada de tener habilidad.
de tener capacidad en el sentido de la habilidad, de la estrategia, pudiéramos decir, para hacer esta labor, esta misión de Dios. Le dice el Señor a Pedro, te daré las llaves. Dice. Y las llaves, todos sabemos para qué son, ¿verdad, hermano? Para abrir las puertas, para abrir cosas. Cuando usted tiene las llaves, usted puede abrir. Pero no vaya a ser como aquel, ¿verdad? Que le dijeron con los dientes para arriba, le dijo. ¿Verdad? No, las llaves hay que usarlas bien. Tiene habilidad de abrirle a muchos la puerta del cielo. La llave del reino de Dios. Mire qué lindo. Dios nos ha dado a nosotros, le ha dado a usted las llaves, le ha dado a la iglesia las llaves del reino de Dios, de los cielos, del cielo. Nos ha dado a la iglesia las llaves, la habilidad de abrirle la puerta a muchos al cielo. Por un lado, las puertas del infierno no la intimidarán a la iglesia. La muerte no la intimidarán para hacer su misión, pero por otro lado, ella, la iglesia, estará abriéndole las puertas a muchos para ir al cielo, al reino de Dios. Dios nos ha dado la habilidad para abrirle las puertas a personas, a hombres, a mujeres, para que entren en su cielo, en su reino, en esa tierra nueva, en ese cielo nuevo que el Señor ha preparado para los que le aman. Hermanos, solamente, fíjese bien, solamente a través del ministerio, del trabajo de la iglesia genuina del Señor Jesucristo, una persona puede encontrar el camino, el único camino que lleva a las personas al cielo, que lleva a las personas a Dios. Jesús dijo que solo había un camino. Y ese camino era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede ser parte del reino de Dios, nadie puede recibir salvación si no es por medio de mí. No es por medio de ninguna otra forma. No es cierto que todos los caminos lleven a Roma en el sentido que todas las religiones lleven al cielo. Eso es falso. Eso no es lo que la Biblia enseña. Tenemos que ser radicales en eso. Solo hay un camino que puede llevar a una persona al cielo y ese camino es Jesús. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra manera. Y la única institución, por llamarle así, o el único cuerpo ministrante es la iglesia, que puede enseñar ese camino, tiene la habilidad y la certeza de señalar el camino de salvación. Solo la iglesia genuina del Señor Jesucristo puede hacer eso, tiene esa habilidad, tiene las llaves. Hermanos, por eso hoy día la iglesia también en nuestro país, la iglesia evangélica, hemos perdido la habilidad, hermanos, para abrirle las puertas del cielo a las personas. La iglesia está llena de personas, pero no están salvas. Porque les hemos presentado otras cosas. Les hemos hablado de otras cosas. Les hemos predicado del pastor, que es un gran pastor, le hemos predicado de la iglesia, que es una gran iglesia, le hemos predicado de los hermanos, le hemos predicado del templo, le hemos predicado de los servicios, del grupo de música, de las actividades que hace la iglesia. Les hemos predicado a la gente de un montón de cosas, pero nos olvidamos del evangelio. Y entonces la gente va a la iglesia porque le gusta esto, le gusta lo otro, pero la gente no ha conocido el camino de salvación porque la iglesia ha perdido la habilidad de abrirle las puertas del cielo a las personas. Entonces la gente no nace de nuevo, porque la única manera en que la gente va a nacer de nuevo es cuando se le presenta el evangelio.
cuando se les predique el Evangelio, entonces las personas van a conocer a Dios, van a ser transformadas y van a ser regeneradas y van a ser renacidas de nuevo. Pero cuando la iglesia se desvía del Evangelio, hermanos, llámese la iglesia evangélica, llámese luterana, llámese anglicana, bautista, pentecostal, profética, apostólica, romana, testigos o como se llame, la iglesia pierde su habilidad de ser el instrumento de Dios en la tierra para enseñarle a los pecadores, a los perdidos, el único camino de salvación que existe. Perdemos esa habilidad cuando nos desviamos del Evangelio. El Evangelio debe de ser central en nuestras vidas. Por eso cantamos de la cruz. Por eso reunión tras reunión nos recordamos, ¿verdad?, lo que Cristo hizo. Y por eso queremos recordar siempre la obra de la cruz. Que es por la cruz, que es por la obra de Cristo, es porque Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, es que podemos ser la iglesia. Y por esa obra de Él vamos a ir al cielo. No es por nuestras obras, no es porque somos lo que seamos, no es por lo que Cristo es para nosotros, por lo que Él hizo por nosotros. Y ese es el Evangelio. Pero usted, mejor ya no hablo, ¿verdad?, de la iglesia, se van a enojar más conmigo. Pero hermanos, Dios le da la estrategia a la iglesia para ser discípulos en todas las naciones. Y la estrategia es predicarles el Evangelio, enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Como Jesús dice en Mateo 4, versículo 16 y 17. Mire, Mateo capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice Mateo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque dice que desde entonces, dice, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué esta gente, por qué estas regiones que estaban asentadas en tinieblas, una gran luz les resplandeció? ¿Cuándo les resplandeció la luz a estas gentes que estaban en tinieblas, en oscuridades? Cuando el Evangelio les fue predicado, dice. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, a predicar el reino de Dios y a decirles: arrepiéntanse. Es necesario que se arrepientan de sus pecados, de sus obras y se conviertan a Dios de todo corazón. Entonces dice que una gran luz les resplandeció. Solo un ejemplo en términos prácticos: el perdón. ¿Cuántas personas? Nuestro país está sumido en el rencor todavía de la guerra. Ya nos vamos a morir muchos, bueno, algunos quizás de nosotros. Ya nos va a llevar el Señor. Y nosotros crecimos, digo, yo me incluyo, crecimos durante la guerra, ¿verdad? Ya hace días, hermano. No tanto, ¿verdad? Pero ya hace algunos añitos crecimos durante la guerra, muchos de nosotros, ¿no es cierto? Vivimos esos años. Han pasado casi 30 años ya desde que se firmaron los acuerdos de paz, ¿verdad? Y entonces ya pasaron los 20 años de aquellos y ya van a pasar los 10 años de estos, hermano. Y el país sigue igual, peor, odiando. ¿Y sabes lo peor? Es en el gran rencor, en la gran pugna. Después de que unos y otros nos matamos, se mataron y hicieron tantas cosas, seguimos en un gran odio, un gran rencor, todavía queriendo revivir cosas de hace 30 años. Y el odio, ¿y qué
hermano, ese rencor, ese odio, ¿producto de qué? De las tinieblas, del mismo diablo, del mismo infierno. Y quiere el Señor, mi hermano, yo sé que a todos los que estamos aquí, más de alguien nos ha ofendido alguna vez. ¿No es cierto? Todos hemos sido ofendidos, pero no solamente eso, sino que también usted, quiero contarle, ha ofendido alguna vez, fíjese, a alguien. Pero ¿cómo uno puede salir adelante cuando nos hemos ofendido, hermano? Perdonándonos. ¿Y quién nos da poder para perdonar, hermano? El Evangelio. Perdónense como yo los he perdonado. Y si yo no sé que Él me ha perdonado, lo que Él hizo por mí, si yo no conozco el Evangelio, ¿cómo voy a tener poder para perdonar? Por eso dice, les resplandeció la luz, porque cuando enseñamos el Evangelio, cuando enseñamos, hermanos, la palabra de Dios como debe de ser, y nos centramos en el Evangelio, las tinieblas van a salir corriendo, huyendo, y entonces vamos a poder hacer muchas cosas que quizás ahora no podemos hacer. Por eso la iglesia, hermanos, debe de renunciar a las metodologías humanas, al marketing cristiano y a esas cosas. La iglesia debe de confiar en el poder de Dios, que ha hecho Dios descansar en el Evangelio para la conversión de los perdidos, para la transformación de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y no deberíamos ninguno de nosotros avergonzarnos del Evangelio, sino más bien ser activistas del Evangelio. Voy a usar esa palabra, tal vez a algunos les sea más fácil entender lo que quiero decir con esa palabra, ¿verdad? Porque algunos hemos sido activistas, ¿verdad, hermano? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, dice. Es poder de Dios el Evangelio, solo el Evangelio. Hermano, las naciones en el mundo, si usted estudia la historia, las naciones que han sido prósperas en el mundo, es porque en algún momento dado de su historia el Evangelio impactó esos países, impactó esas sociedades. Europa es lo que es porque el Evangelio, ahí fue la cuna del Evangelio. Y aunque se han alejado de Dios, pero si usted va allá y si usted ve la historia y lo que ellos, el respeto a las leyes y a muchas otras cosas, el respeto a los demás, es producto de las raíces evangélicas, de las raíces bíblicas, de las raíces del Evangelio que hay en esas sociedades. Pero nosotros todavía el Evangelio no ha impactado de verdad, hermanos, en nuestros países. Pero Dios lo ha escogido a usted y a mí. Dios ha escogido esta iglesia y ha escogido la iglesia en este tiempo, y Él quiere usarnos porque usted y yo, la iglesia, somos el instrumento de Dios en la tierra. ¿Cuántos pueden decir, yo soy el instrumento de Dios en Santana, para que Santana sea un mejor lugar, una mejor ciudad, para que las tinieblas se vayan? Pero tercero, hermanos, la iglesia es una comunidad edificada. Es una comunidad edificada, dice Jesús. Dice, yo voy a edificar mi iglesia, dice Jesús aquí. Pedro dice, sobre esta roca, le dice, edificaré mi iglesia. Hay otras iglesias, pero Cristo tiene su iglesia. Nosotros queremos ser parte de esa iglesia de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir edificar, hermano? Bueno, viene de un término de construcción, ¿verdad? Edificar, construir, algo que se levanta, algo que se desarrolla, algo que crece. Eso quiere decir edificar. Pero vamos a decir que edificar se refiere a un desarrollo, a un crecimiento integral.
Jesús dice, voy a edificar, le voy a dar crecimiento, le voy a dar madurez, voy a hacer que mi iglesia se desarrolle integralmente. Vamos a decir, ¿qué quiere decir Jesús? La iglesia, de hecho, hermanos, debe de crecer integralmente. La iglesia debe de dejar de ser niña, hermano, ni como niños. Necesitamos crecer, porque si la iglesia no es edificada, no va a poder usar el poder, el empoderamiento, ni va a tener la habilidad para hacer lo que Dios le ha encomendado hacer, ¿verdad? Para poder poner en práctica esa habilidad, abrirle las puertas de los cielos a las personas, llevar a las personas a la salvación y al reino de Dios y usar el poder de Dios para lo que debe de ser usado. La iglesia necesita crecer, ser edificada, desarrollarse, si no, no lo puede hacer. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Entonces hablamos del poder del Espíritu y la gente lo que quiere, los hermanos lo que quieren es andar buscando endemoniados para ejercitar el poder del Espíritu Santo. Y si usted se descuida, peligroso, le quieren sacar los demonios, hermano. Tenga cuidado, hermano. Entonces le quieren andar sacando los demonios hasta los hermanos. Y un hermano, ahora si está en la iglesia, pero no es hermano, sí puede tener su demonio. Pero si alguien es hermano, ¿cómo va a tener demonios? Pues? ¿Cómo puede morar un demonio donde mora el Espíritu Santo? Son cosas básicas de la Biblia, hermano, de la doctrina cristiana. ¿Cómo puede morar un demonio donde mora el Espíritu Santo? No cuando usted llega a su casa y en la noche y está oscuro, pone la luz y se va a las tinieblas, pues. ¿Cómo puede ver un demonio en un corazón donde está el Espíritu Santo? ¿Verdad, hermano? No le ande sacando los demonios a los hermanos, por favor. No, y usted ya no lo hace eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, queremos usar el poder de Dios para un montón de cosas, pero no para lo que debemos usarlo. Entonces, queremos ver señales y cosas. Pero Jesús les dijo, a esta generación mala no les voy a dar otra señal más que la señal de Jonás. Le dejo de tarea orar y estudiar acerca de la señal de qué pasó. Lea el libro de Jonás. Pero la iglesia debe de ser niño, hermana, niña, para ya no ser fluctuante, como dice la carta a los Efesios, como niños fluctuantes, que son llevadas de todo viento de doctrina, de para acá y para allá. Ya el Señor, ya es tiempo, iglesia, en El Salvador, dice el Señor, que crezcas, que madures, que ya no seas niña, que andas llevada de una doctrina para allá y otra doctrina para acá, por estratagemas de hombres que usan la Biblia para sacar provecho de las personas, como darle dulcitos a los niños, ¿verdad? Darles espejitos, decían ya saben a quiénes les dieron espejitos y dieron el oro, ¿verdad? Así dicen. ¿Por qué? Porque eran niños. Voy a edificar mi iglesia, dice. Quiero que seas madura. Quiero que crezcas para que ya no, como dice la carta a los Corintios, ya no se sentaron a comer y se levantaron a jugar. Los niños hacen eso. La iglesia que ya no esté centrada en sí misma. Los hermanos, muchas veces, hermanos, cuando alguien dice, por mí hicieron eso para dañar, como que usted es el centro, todos andamos pensando en usted, tanto que queremos dañarlo a usted porque usted es el centro del universo. Y entonces todos andan pensando solo en usted y por eso todo lo que hacen los demás es por dañarlo a usted, porque usted es el centro, ¿verdad? Entonces todos andan pensando en usted. Y entonces por eso hicieron los hermanos tal cosa, por eso no sé qué, porque por mí, para dañarme a mí. Pero ¿sabe por qué pensamos así? Porque creemos que yo soy el centro del universo. Y que todo gira alrededor de mí, que todo se trata de mí.
Pero ya vimos eso en la lección 1, ¿verdad? Que no se trata de nosotros, sino que de Dios. Entonces la iglesia, hermanos, está centrada en sí misma al punto que busca entretener a sus feligreses, la iglesia, en tener un programa entretenido. Los pastores somos tentados a ser chistosos. Hay que ser chistosos los pastores para que la gente se entretenga, porque viene tan cargada la iglesia, ¿verdad? Y una sonrisita, un buen chiste le va a caer bien a los hermanos y se van a ir sus almas sus almas agobiadas se van a ir más relajadas con un buen chiste que el pastor diga. Entonces los pastores ya no somos expositores de la Biblia, sino que somos comediantes, ¿verdad? Hay que ser comediantes los pastores para que la gente, y eso es lo que la gente quiere muchas veces. Y los pastores somos tentados a hacer eso, hermano. Todos a querer ser comediantes, porque el entretenimiento, ¿verdad? El programa entretenido, etcétera. Hermanos, pero el escritor a los Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 12, debiendo ser ya maestro, les dice. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todavía eran niños. Hermano, aquí hay algunos que somos viejos de estar en la iglesia, pero seguimos en los mismos pecados, en los mismos problemas, y no salimos de eso. ¿Por qué, hermano? Porque somos niños. Pero el Señor dice, ya, hombre, deja de actuar como niño, mírame a mí, ven a mí, dice el Señor. Y muchas veces, esos que somos niños, como tenemos un montón de años en la iglesia, nos sentimos con derecho, y como dicen, ¿verdad? No pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear, hermano. No, hermano. Ni picha, ni cacha, ni... Eso, así es, ¿verdad? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a caminar, avanzar así? Pero así son los niños. Los que hemos tenido hijos, más de uno. Por eso es bueno tener más de uno. Consejo, valga el paréntesis, hermano. Si no puedes, ni modo, pero por lo menos 12 es lo mínimo que tenga. Ahí van a madurar nuestros hijos un poquito, ¿verdad? Peleándose por el pan francés, por los frijoles en la mesa, que quién agarró el pedazo más grande, que yo, ¿por qué lo agarraste vos primero? Todas esas cosas, hermano. Y todas esas situaciones, ¿verdad? Pero Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, le dice, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál roca, hermanos? Cristo, ajá. Ustedes ya están instruidos, ¿verdad? Pero algunos todavía siguen pensando que la roca es el Papa. O que es otra cosa, la roca. Pero fíjense que el mismo apóstol Pedro lo explica qué es la roca en su carta. Les voy a leer, usted conoce, 1 de Pedro 2, versículos 7 y 8. Dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los que creéis, dice, Él es precioso, la piedra a la que Jesús se refiere, sí es Cristo, pero es la fe. ¿Sobre qué va a edificar Cristo la iglesia? Sobre la fe. Por eso dice el apóstol Juan en la primera carta, dice que
esta fe, dice, es la que vence al mundo. ¿Con qué va a vencer la iglesia al mundo? Con la fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Juan. ¿Y cuál es esa victoria? ¿Dónde está el poder para vencer al mundo? En la fe que les ha sido dada. Para los que creen, dice Pedro. Entonces la roca es la fe en Cristo. Es la fe en la revelación de que Jesús no era un profeta más, que Jesús no es un iluminado más, que Jesús no solo fue un buen hombre, que hay que seguir sus enseñanzas moralistas y sus buenos consejos para que nos vaya bien en la vida. Jesús no es solo eso. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Jesús que vino en carne. Le va a dar un aplauso, déselo fuerte a Él. Déselo fuerte. Jesús es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Dicen los discípulos, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Entonces la fe en que Cristo es Dios, que es el Salvador y que Él es Dios, sobre esa fe que es indestructible, que es como oro precioso, sobre esa fe dice, voy a edificar mi iglesia. Cualquier otra cosa no es la iglesia de Cristo. Si yo puedo armar un grupo con un poquito de habilidad y de cerebro, podemos abrir un grupo en cualquier lugar y atraer un montón de gente. Eso es bien fácil. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Pero esa no es, y podemos ponerle iglesia cristiana, o como le querramos llamar. Pero esa no es la iglesia de la que estamos hablando. La iglesia de Cristo es la que es edificada sobre esta roca, sobre la fe, sobre esta fe, la fe del Hijo de Dios. Para los que creen, Él es precioso, pero los que no creen, los que no tienen esta fe, entonces la palabra de Dios les es tropiezo. Tropiezan en la palabra, dice, a lo cual también fueron destinados. Entonces, cuando alguien no tiene la fe, entonces va a tropezar en la palabra de Dios. Va a tropezar en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, desarrollo integral, crecimiento de la iglesia, hermanos. Quiero que veamos esto último aquí, hablando de esto, si me acompañan a Hechos capítulo 2. Porque el modelo de crecimiento de la iglesia, hermanos, todos los modelos que se hablan están basados en Hechos 2, Hechos capítulo 2. Por eso, ustedes que están yendo ya al curso de premembresía, nuestro manualito del curso, ¿verdad? Usa estos versículos. De hecho, el curso se desarrolla a partir de Hechos 2, del versículo 41 al versículo 47, porque este es el modelo que Dios nos dejó aquí en la palabra para mostrarnos cómo la iglesia debe de crecer, cómo la iglesia debe de desarrollarse. Y vamos a poner ahí una gráfica de una vez, ahí en la pizarra. En ese diagrama se resume todo lo que vamos a leer aquí. Pero el crecimiento de la iglesia, hermanos, debe de ser en todos esos aspectos. Hablando del cuerpo de la iglesia. Un desarrollo integral. Y usted ubíquese, ¿verdad? Ahí en cada uno de estos aspectos. Examinémonos cada uno en relación a cada uno de estos aspectos. ¿Cómo estamos esta mañana para ir concluyendo? Dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra, ¿verdad? Fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 personas. Eso fue después del día de Pentecostés.
Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia? ¿Cómo la iglesia se iba desarrollando? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un comentario, hermano, la responsabilidad de establecer doctrina es una responsabilidad pastoral. La responsabilidad de establecer doctrina no es responsabilidad de los grupos pequeños de discipulado, es una responsabilidad pastoral. Valga un comentario en eso. Dice, también perseveraban en la comunión unos con otros. Si usted, por ejemplo, no va a un grupo pequeño discipulado porque no quiere meterse con nadie, porque son muy problemáticos los hermanos, usted está mal, hermano. Perdone que se lo diga así clarito, pero quiero ser honesto con usted. ¿Por qué? Porque dice que los hermanos, la iglesia perseveraba en la comunión. Y si usted no se quiere meter con nadie, algo malo pasa ahí en su corazón. Algo que necesita ser sanado o algo que hay que arreglar. Pero la iglesia debe de crecer en todos estos aspectos, como dice ese gráfico. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si usted ni siquiera viene a las convocatorias de oración, nunca viene, hay algo que no está bien tampoco. ¿Verdad? En el compañerismo, el partimiento del pan, si usted, lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando. En las oraciones también perseveraban. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué pasaban estas cosas? Porque la iglesia estaba creciendo en estos aspectos, en oración, en servicio, en doctrina, en compañerismo, en comunión. Todos, dice, los que habían creído estaban juntos, todos, dice. Y tenían en común todas las cosas, y al punto que vendían sus propiedades. O sea, el punto aquí no es si va a vender, qué va a vender o si no va a vender, pero que comparta, pues ese es el punto, ¿verdad? Pero si usted no comparte nada con nadie, ni siquiera ofrenda, ni siquiera se acuerda de los más necesitados para dar una bolsa de frijoles para los más necesitados. O sea, seamos prácticos, ¿verdad? Entonces, no estamos creciendo, dice versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, congregándose. Entonces, si usted mira, un montón de hermanos que son de la iglesia no están hoy ahorita con nosotros, que deberían de estar aquí. Bastantes. Gloria a Dios que usted está aquí. Pero hay muchos que no están. Y es algo que nosotros, bueno, yo le estoy pidiendo al Señor ya por estas cosas de una forma más específica. Porque si no perseveramos ni siquiera cuando nos congregamos, hermanos, las cosas no están bien. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo, ellos todos los días se congregaban. Y partiendo el pan en las casas, o sea, en los grupos de las casas se reunían también, que son la asamblea general y los grupos en casa, grupos pequeños. ¿Sí? No es un invento, es el modelo que Dios nos ha dejado aquí. Dice, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire qué lindo. Con gozo, con alegría, hermano. Pero pues si algunos de nosotros no nos queremos meter con nadie, estamos mal, hermano, amados. Usted necesita cambiar y esta mañana venga el Señor y háblele, dígale, Señor, perdóname. ¿Cómo es que no se va a querer meter con los hermanos? Pues entonces, ¿qué es la iglesia? Mire, 47, alabando a Dios. Hermano, ya no puede seguir viniendo tarde al culto y se pierde la alabanza. No va a crecer así. No va a crecer así. Van a pasar otros 10 años y va a seguir en los mismos problemas. Ahí están todas las cosas en las que Dios quiere que crezcamos. Y no a las 7 de la mañana, cuando los que tenemos hijos en la escuela y en cualquier parte, a las 7 de la mañana, no, aquí ya lo hemos dejado, pues. ¿Y a qué hora levantó? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pues. ¿Y por qué el domingo no se puede levantar a las 7 por lo menos?
para estar aquí a las 8? Se pone serio, se pone alegre, hermano. ¿Cuántos están alegres, hermano? Le dan un aplauso al Señor. Hermano, son malos hábitos que uno agarra. Yo he vivido eso, hermano. Yo no lo puedo condenar como su pastor. No lo puedo condenar. Le digo esto porque el Señor me va a decir un día, ¿y le dijiste o no le dijiste? ¿Te acordás? Cuando hablamos de la iglesia, Dios y la iglesia, le voy a decir. Ahí le hablé. Y usted va a decir, sí, yo ahí estaba, yo oí. ¿Y qué hiciste? Le va a decir el Señor. ¿Seguiste igual o cambiaste? Cambié, le va a decir usted. Gloria a Dios. Dice, alabando a Dios y mire, y teniendo favor con el pueblo. Ya es la consecuencia. Aquí ya esto tiene que ver con el testimonio hacia afuera. ¿Cómo está usted con sus vecinos, hermano? Peleado. Yo he escuchado un montón en todas partes, de diferentes iglesias, los evangélicos peleados con los vecinos. ¿Cómo va a tener testimonio, hermano? No sirve a sus vecinos. Debemos de buscar oportunidades de servir a los vecinos. Teniendo favor con el pueblo, dice, con las gentes. O sea, evangelizaban, impactaban. Entonces, claro, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Y por qué no el Señor no añade muchos a nuestra iglesia? Para que votemos ya esas oficinas tan feas que hay aquí, hermano. ¿Por qué no las votamos rápido, pues? Que añada el Señor más personas, ¿verdad? Pero mire, repasémoslo, allá lo leímos en la Biblia. Aquí es un diagrama. Primero, la visión. Ahí está la declaración de propósito. Hemos estado trabajando en eso, el liderazgo. El cuerpo ministrante, ¿quién es? Todos nosotros. Y los recursos, ¿verdad? Dios es fiel siempre, todos los recursos. Pero mire, ahí hay 8 cosas ahí, en las cuales debemos de crecer, 8 cosas. Comencemos allá, adoración. Hay que venir acá a alabar al Señor temprano, a las 8 empieza el culto, hermano. No a las 8:30, a las 8. Pero si usted no crece en eso, vamos a seguir igual. Oración. No ora, no viene a las oraciones, no. Vamos a seguir igual. No necesitamos desarrollarnos, perseverar, crecer en estas cosas. Educación, hay que estudiar la palabra, prepararnos del instituto, su estudio personal, su lectura personal, etcétera. Discipulado, que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Ahí están agrupados en 4 cosas. Aquí el compañerismo, la comunión, el cuidado de unos por otros. Si usted no se preocupa por nadie, hermano, solo está reclamando que no lo visitan, que usted estuvo enfermo, que usted... No, pero pensemos en otros también, cuidémonos, compañerismo, pertenecer a un grupo, etcétera, etcétera. Y luego servicio y testimonio hacia afuera, servir, no solo venir a escuchar, sino que servir y dar testimonio. O sea, la parte misional, necesitamos desarrollarnos en todas esas áreas. ¿Está claro, hermano? Amén, hermano. Bueno, vamos a terminar ya el tiempo. Solo vamos a poner unas palabras más ahí para que se nos quede más grabado. Hay diferentes modelos de crecimiento que se presentan, pero todos tienen que ver con esas cosas. Pero mire, un venezolano, el hermano José Calixto Patricio, sugiere ese acróstico, mire, para que nos acordemos en todas las áreas que tenemos que crecer, hermanos, como iglesia. Pesca, dice. Está bonito, ¿verdad? Pesca. Es un acróstico, ¿verdad? Pesca. Usted tiene que crecer en
proclamación, o sea, evangelización, evangelizar. Tiene que crecer en enseñanza la iglesia, profundizarse en la doctrina, en el discipulado. Tenemos que crecer en la misión, en la proclamación, en la evangelización. Tenemos que crecer en la enseñanza, en el discipulado, profundizar en la doctrina, en el entendimiento de la Biblia, etcétera, etcétera. Tenemos que crecer la iglesia en servicio, hermano. Servicio. Hacer el ministerio del Señor. ¿Qué ministerio está haciendo usted? Para esto nos va a ayudar enfoque donde encajo yo, ¿verdad? Para esto, esa es la idea, que nos ayude a cada uno. Pero la iglesia debe de crecer en servicio. La iglesia debe de crecer en compañerismo también, en comunión unos con otros, en cuidado mutuo, compañerismo. Y además, por último, debe de crecer en adoración, o sea, ahí la alabanza, la oración entra aquí. Esos 5 elementos, resumiendo todo lo que hemos dicho. Eso está basado en Hechos 2 también. Entonces, hermanos, ¿qué dicen? Oramos, hermanos. Solo quiero terminar, mientras pasan los músicos, leyéndoles unas palabras de John Stott, un famoso misionólogo. Y mire ahí la pantalla. Jesús dijo, vengan a mí y yo haré de ustedes, yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Esa es nuestra tarea, hermano. Eso es lo que el Señor dijo que iba a hacer de nosotros. John Stott, hermanos amados, dice las siguientes palabras. Eso es un resumen de algo más grande que él escribió. Dice así: todos los creyentes en el mundo, dice, sea cual sea su nación o denominación, son nuestros hermanos o hermanas en Cristo, todos los creyentes. Sin embargo, dice, no está bien pensar que formar parte de la Iglesia Universal de Cristo es suficiente, ¿verdad? Porque hay muchos que nos decimos evangélicos que piensan que no necesitan ir a una iglesia o pertenecer a una iglesia local. Si no debemos de pensar que es suficiente decir pertenezco a la Iglesia Universal. Dice él, hay que formar parte de alguna rama local de ella. El lugar, dice, de todo cristiano está en una iglesia local. ¿Para qué? Para compartir su adoración, para compartir su compañerismo y para compartir su testimonio también hacia afuera. Hermano, la iglesia a los ojos de Dios es de tanta estima, es como la niña de sus ojos, su pueblo. Y Él nos ha escogido como sus instrumentos para llevar a cabo su misión. Pero esta mañana vengamos en oración. Yo no sé cómo estamos cada uno, hermano. ¿Cómo está usted? Pero vengamos al Señor. Lo que necesitemos traer a los pies del Señor. Quizás algunos necesitamos ponernos en paz con otros, ¿verdad? Porque en el compañerismo estamos fallando. Otros quizás en el servicio, otros en la adoración, en la oración, en la alabanza, o en la proclamación, en la evangelización. Dios quiere que crezcamos en todos estos aspectos como iglesia, para que impactemos esta ciudad. Y para que impactemos, para que nuestra luz brille hasta lo último de la tierra. Pero la única manera que podamos crecer es unidos a Cristo. Porque Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Nutridos por el amor de Jesús podemos crecer y sobrepasar todo obstáculo y barrera.
tomando del amor de Él. Es más, quizás esta mañana hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo. Venga Jesús esta mañana. Y vamos a entonar ese canto que entonamos en el devocional. ¿Quién nos separará del amor